Las únicas palabras que siempre me satisficieron para describir la naturaleza son las empleadas en los libros de cuentos de hadas, tales como encanto, hechizo, encantamiento. Expresan la arbitrariedad del hecho y de su misterio. Un árbol da frutas porque es un árbol mágico. El agua cae de la montaña porque está embrujada. El sol brilla porque está encantado. Niego absolutamente que esto sea fantástico o aún místico. Más tarde podremos tener algún misticismo, más para hablar de las cosas. Este lenguaje de cuentos de hadas es simplemente racional y agnóstico. Emplearlo es mi único camino para expresar con palabras mi clara y definida percepción de que una cosa es muy distinta a otra, que no existe conexión lógica entre volar y poner huevos. Místico es el hombre que habla de una ley sin nunca haberla visto. De al mismo modo que es estrictamente sentimental el corriente hombre de ciencia. Es un sentimental en este sentido, se deja empapar o arrastrar por meras asociaciones. Ha visto pájaros volando y poniendo huevos con tanta frecuencia, que siente que entre las dos ideas debe existir alguna conexión tierna y soñadora, cuando en realidad no hay ninguna. El amante abandonado puede ser incapaz de disasociar a la luna de su amor perdido, así como el materialista es incapaz de disasociar a la luna de las mareas. En ambas cosas no existía más conexión que la de haber sido vistas simultáneamente. Un sentimental puede llorar por el perfume de una flor de manzano, a causa de que por una nebulosa asociación personal de ideas, le recuerda su infancia. Así el profesor materialista, aunque esconda sus lágrimas, es un sentimental, porque por una nebulosa asociación personal, la flor de manzano le recuerda las manzanas. Pero el frío racionalista del país lee las hadas. En lo abstracto no ve por qué el manzano no ha de dar tulipanes rojos, en su patria a veces los da. Sin embargo, este asombro no es una mera fantasía derivada de los cuentos de hadas. Al contrario, de él deriva todo el fuego de los cuentos de hadas. Así como a todos nos gustan los cuentos de amor, porque hay en ellos un instinto de sexo, a todos nos gustan las fábulas asombrosas porque tocan la fibra del antiguo instinto de asombro. Esto lo prueba el hecho de que cuando somos muy niños, no necesitamos cuentos de hadas, solamente necesitamos cuentos. La vida resulta bastante interesante. Un chico de 7 años se entusiasma si le dicen que Tomás abrió una puerta y vio un dragón. Pero un chico de 3 años se entusiasmará si le dicen que Tomás abrió una puerta. A los chicos les gustan los cuentos románticos, pero a los bebés les gustan los cuentos realistas, porque los encuentran románticos. En realidad, un bebé, pienso que aproximadamente, es la única persona que puede leer una novela realista moderna, sin aburrirse. Esto prueba que aún las fábulas infantiles solo son eco de un sobresalto, casi prenatal, de interés y de asombro. Estas fábulas dicen que las manzanas son doradas, con el único fin de resucitar el momento olvidado en que descubrimos que eran verdes. Dicen que corren ríos de vino, para recordarnos por un loco momento, que corren ríos de agua. Dije que esto es completamente razonable y aún agnóstico. Y ciertamente que sobre este punto, estoy con el agnosticismo, cuyo nombre mejor es ignorancia. Todos hemos leído en libros científicos y por cierto también en las novelas, la historia del hombre que olvidó su nombre. Ese hombre camina por las calles y puede verlo y apreciarlo todo, solo no puede recordar quién es. Bien, cada hombre es ese hombre de la historia. Cada hombre ha olvidado quién es. Es terrible comprender el cosmos pero nunca comprender el ego, el yo, es más remoto que cualquier estrella. Amarás al Señor tu Dios, pero nunca lo comprenderás. Todos padecemos de la misma calamidad mental, todos hemos olvidado nuestros nombres. Todos hemos olvidado lo que somos. Lo que llamamos sentido común, irracionalidad y practicidad y positivismo, significa que por ciertas regulaciones de nuestra vida, olvidamos que hemos olvidado. Todo lo que llamamos espíritu, y arte y éxtasis, significa que solamente por un magnífico instante, recordamos que habíamos olvidado. Pero a pesar de que, como el hombre sin memoria en la novela, caminamos por las calles con una especie de admiración tardía, todavía es con admiración. Es admiración en inglés y no puramente admiración en latín. El asombro tiene un positivo elemento de alabanza. Este es el próximo mojón que hemos de pasar para hallarnos definitivamente resueltos en nuestro camino a través del país de las hadas. En el próximo capítulo hablaré del aspecto intelectual del optimismo y del pesimismo, tanto manto tengan uno.
Aquí solo trato de describir las enormes emociones que no pueden ser descritas. Y la emoción más fuerte de la vida fue tan hermosa como desconcertante. Fue un éxtasis porque fue una aventura porque fue una oportunidad. La bondad de los cuentos de hadas no se afectó porque en ellos puedan haber más dragones que princesas. Ya era bondad figurar en un cuento de hadas. La prueba de toda felicidad es la gratitud, y me siento agradecido, pese a no saber a quién. Los niños están agradecidos a Santa Claus cuando llena sus medias de juguetes y dulces. ¿Podría no estar agradecido a Santa Claus cuando ha llenado mis medias con 2 piernas milagrosas? Agradecemos a la gente regalos de cumpleaños como cigarros y zapatillas. ¿Puedo no agradecer a nadie el regalo de cumpleaños de mi nacimiento? Luego, allí están esos 2 sentimientos indefinibles e indiscutibles. El mundo era un choque, pero no era puramente chocante. La existencia fue una sorpresa, pero fue una sorpresa agradable. De hecho, mis primeras impresiones se manifestaron como un jeroglífico alojado en mi cabeza desde la infancia. La pregunta era, ¿qué dijo la primera rana? Y la respuesta era, Señor, ¿cómo me hace saltar? Esto expresa brevemente todo lo que estoy diciendo. Dios hizo saltar a la primera rana, pero la rana prefiere saltar. Más cuando estas cosas se han puesto de acuerdo, comienza el segundo gran principio de la filosofía feérica. Puede hallarlo quien quiera lea los cuentos de hadas de Grimm o las delicadas colecciones del señor Andrés Lang. Por darme el gusto de ser pedante, a ese principio le llamaré doctrina del goce condicional. Touchstone decía que el sí encerraba gran poder, conforme a la ética del país de los elfos, todo poder reside en un sí. El tono de las manifestaciones feéricas es siempre, usted podrá vivir en un palacio de oro y zafiro si no pronuncia la palabra vaca, o usted vivirá feliz con la hija del rey, si no le muestra un hongo. La realización siempre está pendiente de una condición. Todas las cosas estridentes y colosales concedidas, dependen de una pequeña cosa retenida. Todas las cosas terribles y vertiginosas que se permiten, dependen de una cosa que se prohíbe. El señor W. B. Yeats, en su exquisita y penetrante poesía feérica, describe a los genios como alegales, en una inocente anarquía, cabalgan sobre los caballos desenfrenados del aire, cabalgan en las crestas de las olas o sobre el desorden de las mareas, y bailan sobre las montañas como llamaradas. Que el señor Yeats no comprende el país de las hadas, es penoso decirlo. Pero lo digo. Es un irlandés irónico lleno de reacciones intelectuales. Pero no es bastante estúpido para comprender el país de las hadas. Las hadas prefieren a la gente de yugo, como yo, gente que bosteza y tuerce la boca y hace lo que se les dice. El señor Yeats ve en el país de los elfos toda la justa insurrección de su propia raza. Pero la legalidad de Irlanda es una insurrección cristiana, fundada en la razón y en la justicia, pero el verdadero ciudadano del país de las hadas se revela obedeciendo a algo que no comprende en absoluto. En los cuentos de hadas, la felicidad incomprensible depende de una incomprensible condición. Se abre una caja y todos los demonios vuelan libertados. Se olvida una palabra y las ciudades perecen. Se enciende una lámpara y el amor huye. Se recoge una flor y una vida termina. Se come una manzana y se pierde la esperanza en Dios. Este es el tono de los cuentos de hadas, y ciertamente no es un tono de insurrección ni de libertad, a pesar de que, bajo una mezquina tiranía moderna, por comparación los hombres pueden pensar que eso es libertad. Los que salen de la cárcel de Portland pueden creer que en Fleet Street se es libre, pero un estudio del asunto hecho desde más cerca probará que tanto las hadas como los periodistas son esclavos del deber. Por lo menos las hadas madrinas son tan severas como otras madrinas. Cenicienta recibió un coche traído del país de las maravillas y un cochero traído de ninguna parte, pero también recibió orden de volverse a las 12. Tenía un zapato de cristal, y no puede ser una coincidencia que el vidrio sea una sustancia tan común entre la gente científica. Esta princesa vive en un palacio de cristal, aquella sobre una colina de cristal, esta ve todas las cosas en un espejo, todas pueden vivir en casas de vidrio mientras no tiren piedras. Porque este cristal delgado y reluciente, en todas partes es símbolo de un hecho, que la felicidad es reluciente pero frágil, como la sustancia que más fácilmente destruye una mucama o un gato. Y este sentimiento de los cuentos de hadas, arraigó en mí y llegó a ser también mi sentimiento hacia todo el mundo.
Sentí y siento que en sí la vida es tan brillante como un brillante y tan frágil como un vidrio de ventana, y cuando se enfrentó a los cielos con el cristal terrible, recuerdo que me estremecí. Tenía miedo de que Dios dejara de sostener al mundo y el mundo cayera estruendosamente. Recuérdese, no obstante, que ser rompible no es lo mismo que ser perecedero. Golpea un vidrio y no durará un instante, no lo golpee y durará 100 años. Tal parece haber sido la alegría del hombre en el cielo y en la tierra. La felicidad dependía de abstenerse de hacer algo que en cualquier momento podría hacerse y que con frecuencia no era evidente la razón por la cual no debía ser hecho. Aquí el punto es que a mí eso no me parece injusto. Si el tercer hijo del molinero dijera al hada, explícame por qué en el palacio de las hadas no me puedo parar sobre la cabeza, la otra, sinceramente pudo responder, bien, si en eso estamos, explícame el porqué del palacio de las hadas. Si Cenicienta dice, ¿por qué tengo que dejar el baile a las 12? Su madrina podría contestarle, ¿por qué es que puedes estar allí hasta las 12? Si en mi testamento le dejo a un hombre 10 elefantes que hablan y 100 caballos alados, no puede quejarse, porque las condiciones compensan la ligera excentricidad del regalo. A caballo alado no se le miran los dientes. Y me parece que la existencia, en sí, era un regalo excéntrico como ese y que no podía quejarme de no entender las limitaciones de mi visión, cuando no entendía la visión que limitaban. El marco no era más extraño que la pintura. La condición muy bien podría ser tan desorbitada como la visión, podría ser tan asombrosa como el sol, tan escurridiza como el agua, tan fantástica y terrible como los árboles gigantescos. Por esta razón, que podríamos llamar filosofía del hada madrina, nunca pude adherirme a los jóvenes de mis tiempos, para sentir lo que ellos llamaban sentimiento general de rebelión. Me habría opuesto, esperemos, a toda regla perniciosa, pero de estos y sus definiciones me ocuparé en otro capítulo. Lo cierto es que no me sentía dispuesto a sostener cualquier regla, por el solo hecho de ser misteriosa. A veces, se reprimieron los estados con procedimientos estúpidos, romper bastones o pagar un grano de pimienta. Yo quería reprimir al inmenso estado del cielo y de la tierra, con alguna de esas fantasías feudales. Nunca podría ser más loca que el hecho de que me fuera permitido hacerlo. En este peldaño, solo doy un ejemplo ético para explicar lo que quiero decir. Nunca me pude mezclar con la generación incipiente en el murmullo común contra la monogamia, porque ninguna restricción al sexo me parecía tan extraña e inesperada como el sexo mismo. Tener la posibilidad, como Endymión, de enamorar a la luna y luego quejarse porque Júpiter guardaba sus lunas propias en un harem, alimentado de cuentos de hadas como el de Endymión, me parecía todo ello un anticlímax. Conservarse para una mujer es poco precio para lo mucho que es ver una mujer. Quejarme porque me casé solamente una vez, es como quejarme porque he nacido una vez sola. Sería desproporcionada esa queja, frente a la terrible conmoción de que se está hablando. Oponerse a la monogamia evidenciaba no una exagerada sensibilidad de sexo, sino una curiosa insensibilidad a él. Es un tonto el hombre que se queje porque no puede entrar al paraíso por 5 puertas al mismo tiempo. La poligamia es una falta en la realización del sexo. Es como el hombre que pela 5 peras sencillamente porque está distraído. En su elogio a las cosas amables, los estetas llegaron al último límite de la locura del lenguaje. Lloran por los cardos y caen de rodillas ante un escarabajo. No obstante, su emotividad, nunca, ni por un instante llegó a conmoverme. Por esta razón, nunca se les ha ocurrido pagar su placer ni con un sacrificio simbólico. Los hombres, lo he sentido, son capaces de vivir apurados 40 días, con tal de oír cantar a un mirlo. Los hombres pueden pasar por el fuego para encontrar una hierba extraña. Sin embargo, estos amantes de la belleza no podrían mantenerse sobrios por el mirlo. No pasarían por el común matrimonio cristiano en agradecimiento a la hierba. Con la moral corriente seguramente se podrían pagar los goces extraordinarios. Oscar Wilde dijo que las puestas de sol no tienen valor porque no podemos pagarlas. Pero Oscar Wilde se equivocaba. Podemos pagar las puestas de sol, con solo no ser Oscar Wilde. Bien, dejé los cuentos de hadas por el suelo de la nursery, y desde entonces no encontré libros más sensatos. Dejé a la niñera, guardiana de la tradición y la democracia, y no he encontrado otro tipo moderno tan radicalmente sano, tan sanamente conservador. Pero el asunto del comentario importante y central está aquí,
cuando por primera vez fui al mundo moderno, hallé que el mundo moderno, en 2 puntos, se encontraba decididamente opuesto a mi niñera y a los cuentos infantiles. Tardé mucho tiempo para descubrir que el mundo moderno se equivocaba y mi niñera no. Lo realmente curioso era esto, que el pensamiento moderno contradecía esas creencias fundamentales de mi infancia, en sus doctrinas más esenciales. He explicado que los cuentos de hadas me infundieron 2 convicciones. Primera, que este mundo es un lugar terrible y sorprendente, que podía haber sido distinto y es muy agradable. Segunda, que ante este salvajismo y encanto, muy bien se puede ser modesto y someterse a las más extrañas limitaciones de tan extraña bondad. Pero encontré a todo el mundo moderno corriendo como una marejada contra mis 2 ternuras, y el colapso del encontrón creó 2 sentimientos repentinos y espontáneos, que conservé desde entonces y han adquirido ya solidez de convicciones. Primero encontré al mundo moderno hablando de fatalismo científico. Decían que cada cosa es como hubo de haber sido siempre, por ser conformada sin error, desde el principio. La hoja del árbol es verde porque nunca pudo ser de otro color. El filósofo de los cuentos de hadas se alegra de que la hoja sea verde, porque pudo haber sido colorada. Siente como si se hubiera vuelto verde un instante antes de mirarla. Está satisfecho de que la nieve sea blanca, en el sentido estrictamente razonable de que pudo haber sido negra. Cada color tiene en sí una cualidad inconfundible, como si fuera elegida. El rojo de las rosas de jardín no es solo decisivo sino dramática, como repentinas salpicaduras de sangre. El filósofo de los cuentos de hadas siente como si algo se hubiera hecho. Pero los grandes deterministas del siglo XIX se opusieron vigorosamente a esta sensación natural, de que algo ha sucedido un momento antes. Según ellos, desde el principio del mundo, nunca en realidad ha sucedido nada. Nunca había sucedido nada desde el suceso de la existencia, y ni están muy seguros de la fecha en que sucedió. El mundo moderno tal como lo encontré, se afirmaba en el calvinismo moderno, por la necesidad de que las cosas sean lo que fueron. Pero cuando comencé a pedir pruebas de esta inevitable repetición descubrí que realmente no las tenían, a no ser el hecho de que las cosas se repetían. Más la mera repetición, me presentaba todo en una forma bastante más extraña que racional. Era como si hubiera visto en la calle una nariz extraña, la olvidara por considerarla accidental, y luego viera 6 narices más con la misma estructura asombrosa. Por un momento, debí haberme imaginado que se trataba de alguna sociedad secreta local. Así, un elefante con trompa es extraño, pero todos los elefantes con trompa puede parecer una especie de complot. Aquí hablo solamente de una emoción, y de una emoción obstinada y al mismo tiempo sutil. Pero la repetición en la naturaleza, a veces parecía ser una repetición enervada, como la del maestro de escuela enfurecido, que repite la misma cosa una y otra vez. El pasto parecía señalarme con todos los dedos a un tiempo. La multitud de estrellas parecían inclinadas buscando comprensión. El sol se me mostraría siempre, aunque salga 1000 veces. La repetición del universo llegó a adquirir el ritmo enloquecido de un encantamiento, y comencé a vislumbrar una idea.